El millonario llora al saber que la empleada negra limpiaba el taller por amor a su hijo. Era una noche tan fría que el aire parecía cortante y el edificio de acero y vidrio de la empresa Salcedo Corp brillaba bajo la luna como un gigante dormido. Las oficinas estaban vacías, con la luz apenas encendida en el despacho de Martín Salcedo, el hombre más temido y respetado del mundo empresarial. Martín era un tipo conocido por su mirada dura, por su piel de acero y por no mostrar nunca una grieta. Pero esa noche, algo distinto estaba a punto de romper su armadura. Martín, bajo la penumbra, repasaba documentos con una concentración profunda que casi cortaba el silencio de la noche. Los papeles sobre su escritorio crujían, la única señal de vida en ese castillo de frío y poder. Pero entonces algo llamó su atención. Al bajar la vista, sus ojos chocaron con una niña. Sí, una niña de no más de 10 años, que limpiaba el taller con movimientos lentos y cansados, su piel oscura, su mirada, fuerte y llena de una luz rara, le retaba sin decir palabra. El corazón de Martín se apretó, aunque su cara trató de no mostrar nada. ¿Qué hacía una niña a esas horas, limpiando el taller? Pronto supo que se llamaba Camila, una guerrera silenciosa que barría el vacío no por obligación, sino por amor brutal a su madre, Elena. Elena luchaba contra una enfermedad grave, esa que filtra la esperanza al ritmo del reloj, y también mantenía una batalla más difícil: no perder el trabajo, único ingreso para su familia. Martín sintió algo extraño, como un choque dentro de su pecho, un temblor que no esperaba. La fría lógica empresarial, la que lo hacía cerrar contratos, hundir competidores y acumular riqueza, se enfrentaba con una historia pequeña y cruda justo frente a sus ojos. La valentía de esa niña, la ternura oculta en su esfuerzo, despertaban un calor apagado hace años en él, pero también lo confundían, lo dejaban desnudo ante emociones que no sabía manejar. Pacientemente, Martín decidió usar su poder detrás de escena. Sin fanfarria ni anuncios, empezó a ocultar recursos para que Elena no cayera. Pero su plan no tardó en tambalearse. Rivalidades internas, murmuraciones en los pasillos y secretos que nadie esperaba empezaron a levantar polvo. Y un misterio aún más oscuro apareció. La enfermedad de Elena no era lo que parecía. Algo oculto y peligroso que podría explotar en su contra. En esa noche helada. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Martín miraba a Camila desde la sombra de su despacho. La niña barría con esa mezcla extraña de cansancio y determinación que partía el alma. Él apretó la mandíbula, mientras el aire helado entraba por la ventana mal cerrada. Por fin había decidido ayudar a Elena, pero sabía que eso era solo el principio. Entonces, el timbre de su teléfono rompió el silencio brutal. Martín respondió con la voz tensa. Del otro lado, una voz temblorosa y rápida le tiró todo contra la pared. «Martín, tienes que venir ya al hospital. Es Elena, está gravísima». Él sintió que le faltaba el aire. Salió disparado. Bajó las escaleras como un rayo, sin importar la seguridad ni los formalismos. En el camino llamó a su secretaria para que preparara una ambulancia privada. El nudo en la garganta se hizo más fuerte. Llegó al hospital. La sala estaba oscura. Solo la luz azulada de las máquinas marcaba una vida que parecía pendular entre el filo del abismo. Camila estaba ahí, junto a la cama, temblando como una hoja. Martín se acercó despacio. Esa niña tan pequeña pero tan fuerte,
dejando que la mirada dura se convirtiera en algo abierto, vulnerable. Pero entonces alguien entró rápido, empujó la puerta con violencia. Era un hombre alto, traje negro, con un semblante frío que cortaba el aire. Se presentó con voz firme. Martín Salcedo, creo que ignoras muchas verdades sobre Elena, y tu amable ayuda solo empeorará las cosas. El corazón de Martín se volvió árido, no solo porque el afuera era hostil, sino por lo que vino después. El hombre mostró un sobre larguísimo, repleto de fotos, documentos y hasta audios. Golpeó la mesa y dejó caer una verdad que destrozó todo. Elena no estaba enferma, era cómplice, un engranaje sucio en una red de corrupción que salpicaba directo a Salcedo Corp. Vendía secretos, saboteaba proyectos, usaba a su hija Camila como moneda de cambio. El amor que creía puro era la fachada de un negocio sucio oculto bajo la piel oscura y la inocencia rota. Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La luz en la habitación parecía menguar, y los ojos de Camila se clavaron en él, heridos. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto había permitido? Mentiras, gritó Elena desde la esquina, pálida y temblorosa, con un brillo asesino en los ojos. Tú solo quieres destruirnos, porque tu imperio no tolera que alguien más juegue sucio. La tensión explotó. Camila agarró la mano de su madre ferozmente, mientras Martín se plantaba firme, con el corazón partido en 1000 pedazos, porque no estaba enfrentando solo a una enfermedad ni a un acto de amor desesperado. La realidad, brutal y oscura, lo estaba devorando. El silencio que siguió quemó más que cualquier palabra. Martín supo que el juego había cambiado, que la mezcla de dolor, esperanza y mentira ya no era la misma. Y mientras la noche helada seguía afuera, el hombre que antes solo castigaba con la mirada, ahora se enfrentaba a un enemigo que llevaba dentro de su propia casa. ¿Qué hacer cuando el amor es la máscara de la traición? ¿Qué se perdona? ¿Qué se destruye? La historia daba un giro mortal, y nadie sabía a dónde terminaría esta caída. El silencio se hizo más pesado, casi tangible, como si el aire mismo se estuviera congelando dentro de esa habitación. Martín miraba el sobre, las fotos, las palabras frías y tajantes del hombre que acababa de aparecer, y sentía que se desmoronaba por dentro. Pero antes de que pudiera responder, un ruido seco rompió la tensión. Camila, temblando, apartó la mano de su madre y dio un paso atrás. Sus ojos, grandes y negros, brillaban con algo que Martín no había visto hasta ahora. Miedo, sí, pero también rabia. De pronto sacó de entre sus ropas algo pequeño, arrugado. Un medallón que parecía viejo y gastado. «Esto no es verdad», dijo con una voz rota, más pálida que la luz tenue de la habitación. «Todo es una mentira». El hombre trajeado levantó una ceja y se acercó lentamente. Pero justo cuando iba a responder, pasó algo que nadie esperaba. La máquina que monitoreaba a Elena comenzó a pitar con fuerza. Un sonido agudo y desesperante que cortó el aire en 1000 pedazos. Elena abrió los ojos con dificultad. Miró a Martín, luego al hombre, y con un movimiento casi inhumano, apartó la sábana que le cubría el pecho. Ahí estaba, por encima del corazón, un tatuaje. No uno cualquiera. Era un símbolo extraño, grabado con tinta negra, que Martín no reconocía, pero que lo paralizó. Parecía un código, un signo de algo oscuro, secreto, algo que nadie le había contado. Antes de que alcanzara a hablar, la puerta se abrió de golpe otra vez. Esta vez entraron 4 personas más, de apariencia oficial, con placas que apenas se distinguían bajo la luz fría del pasillo. Uno de ellos se acercó a Martín con una expresión grave. «Señor Salcedo», empezó, mientras un murmullo nervioso crecía en la sala. «Necesitamos hablar con usted a solas». Esto es más grande de lo que imagina. Martín sintió cómo el mundo se le venía encima. Camila lo miraba, sus ojos llenos de lágrimas, mientras Elena apenas podía sostenerse. El hombre de traje sonrió con malicia.
como si supiera algo que ellos no. De pronto, la voz de Elena se alzó, quebrada pero firme. «Martín, tú no sabes nada. No de verdad». El silencio volvió a caer, esta vez como una losa. Pero el momento siguiente fue tan brutal que nadie lo esperaba. Mientras los oficiales se llevaban a Martín insistiendo en que hablarían de todo fuera de ahí, Camila, temblando, sacó el medallón de nuevo, esta vez con ambas manos, y lentamente lo abrió. Adentro, escondida entre dos capas metálicas, había una foto. Pero no era una foto cualquiera, era una imagen de Martín. Muy joven, quizás 20 años atrás. Junto a él, una mujer que no era Elena, ni se parecía a nadie en esa habitación. Tenía la misma piel oscura de Camila, pero el brillo en sus ojos era distinto, más triste. Y detrás de ella, un niño pequeño que nadie conocía. El corazón de Martín se paralizó. Un nudo se le hizo en la garganta y un escalofrío le recorrió la columna. «¿Qué es esto?», susurró, incapaz de apartar la mirada. Camila, con una sonrisa quebrada, casi rota, le respondió: «La verdad que nadie te quiso contar. No solo Elena no está enferma. Tú no eres el padre de mi madre. Ni siquiera eres el hombre que creíste ser». La puerta se cerró de golpe tras sus espaldas, dejando un eco frío que agitó todos los fantasmas. El juego no solo había cambiado, lo habían hecho empezar de nuevo, desde un lugar más oscuro y todavía más peligroso. La verdad ahora era un arma, una bomba preparada para estallar en cualquier momento. Y Martín, el hombre de acero, estaba más desnudo que nunca. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para reconstruir todo lo que creía perdido? ¿O tendría que aceptar que su vida no era más que un castillo de mentiras sobre un suelo resbaladizo? El reloj no daba tregua y la noche parecía jugar en su contra. Pero lo peor estaba por venir. Y esta vez nadie sabía quién sería el último en caer. La puerta se cerró con un golpe seco y resonante, dejando un silencio abrupto que aplastaba. Martín quedó parado, el sobre en la mano temblorosa, el pecho apretado como si una mano invisible le estuviera estrangulando. La mirada de Camila, clavada en él, era un puñal en el alma, y su sonrisa quebrada retumbaba en su cabeza como un eco cruel. Los oficiales lo miraban con ojos duros, pero detrás de todo eso estaba la pregunta más brutal: ¿quién demonios era él? ¿Quién tenía razón? Y justo cuando parecía que la realidad se desmoronaba, el mundo dio un giro que nadie pudo prever. De repente la luz empezó a parpadear, como titubeando entre la vida y la muerte. La máquina que monitoreaba a Elena lanzó un pitido agudo más desesperado. Martín se acercó rápido, intentando sostener esa figura frágil que luchaba por aferrarse al mundo. Pero entonces pasó algo que lo arrancó de su dolor y lo dejó helado. Elena abrió los ojos de golpe y con una voz que parecía arrancada de un abismo oscuro, comenzó a hablar. Sus labios pronunciaban palabras que nadie esperaba. «Martín», dijo, con un hilo de voz que hizo que a todos se les congelara la sangre, «no sabes quién soy, ni quién eres tú». El silencio se hizo profundo, pesado, como si la habitación entera estuviera conteniendo la respiración. Entonces, sin aviso, Elena giró la cabeza hacia un rincón oscuro y murmuró: «Tú no eres el hombre que creías, ni siquiera el hombre que pensabas conocer». En ese instante, la puerta se abrió de nuevo. 3 personas entraron, vestidos sencillos pero con una autoridad que se imponía sin esfuerzo. Los oficiales se apartaron, desconcertados. Uno de los recién llegados caminó derecho hacia Martín, con un sobre bajo el brazo. «Señor Salcedo», dijo sin medias tintas, «estas son las verdaderas pruebas. No solo Elena, ni tu familia. Todo tu pasado está construido sobre una mentira más grande que tú mismo». Martín sintió que el suelo desaparecía. Tomó el sobre con manos temblorosas, abriéndolo con una mezcla de miedo y vacío. Dentro, fotos, documentos y un estrecho pasaporte con su nombre.
Pero lo que lo dejó sin aliento no fueron los papeles ni las imágenes, sino la noticia escrita con tinta negra, fría y tajante. Martín Salcedo nunca fue Martín Salcedo. Su verdadero nombre es Diego Mendoza, fallecido legalmente hace 10 años en un accidente de avión. La sangre se le congeló. Sus pulmones dejaron de funcionar por un segundo largo. No podía creerlo. ¿Él? ¿Muerto? ¿Diego Mendoza? La identidad que había construido con esfuerzo, poder y miedo era un castillo en el aire. ¿Qué? Balbuceó, mirando a Elena, a Camila, a los hombres que ahora se veían más como verdugos que salvadores. ¿Cómo puede ser esto posible? La mujer llamada Elena, con la mirada rota y llena de un rencor antiguo, se adelantó. Porque tu vida fue tomada, robada. Tú no eres quien pensabas. Lo que has construido no es tu historia. Te perdieron hace mucho. Los oficiales hablaron rápido, dejando caer más datos que se clavaban como cuchillos. Diego Mendoza era un empresario que supuestamente murió en un accidente aéreo, pero su cuerpo nunca apareció, y la persona que ahora llevaba su rostro había sido implantada, reemplazada. Era un clon, un doble, creado por una operación secreta para proteger secretos oscuros de Salcedo Corp. Martín parpadeó, sintiendo que la habitación giraba, que la voz de Camila le arañaba la piel. «Papá», susurró ella, «yo sí sé quién eres, pero no eres el que crees, y eso nos puede destruir a todos». La tensión explotó en 1000 pedazos, sobresaltando a todos. Pero justo cuando la verdad parecía despedazar todo, un ruido sordo, un estampido seco vino desde la habitación contigua. La puerta se abrió violentamente y un grupo de hombres armados irrumpió, gritando órdenes, apuntando con rifles. «Anzuelo todos», bramó uno de ellos. En segundos, la tensión se volvió caos absurdo. Camila gritaba, Elena se desmoronaba, y Martín, o Diego quien fuera, se hundía en un pozo sin fondo que olía a traición, a mentira y a un futuro que ya no era el suyo, o quizás nunca lo fue. Y la última imagen, antes de que todo se volviera oscuro, un rostro revelado bajo una capucha, una sonrisa fría y cruel, susurrando al oído de Martín. «Bienvenido a la verdad, Diego. Ahora empieza el juego de verdad». El silencio volvió, más pesado que antes. La masacre que se avecinaba no solo era física, sino mental. Porque, ¿qué queda cuando no sabes quién eres? Y peor, cuando otros han decidido ese quién. El final se había vuelto un enigma terrible, y nadie, ni siquiera Martín, sabía ya que era real, ni qué podía salvar. El estruendo de la irrupción aún vibraba en el aire, cuando los hombres armados echaron a todos al suelo, gritos y órdenes secas rompiendo cualquier respiro. Martín ya no sabía si estaba despierto o hundido en una pesadilla. La mirada le temblaba, los músculos rígidos como acero fundido. Camila sollozaba, su cuerpo pequeño convulsionando entre los escombros de miedo. Elena yacía casi sin fuerzas, los ojos vagos, aferrándose a la vida como a un hilo que se rompía a cada instante. Uno de los hombres, con voz cortante, les ordenó levantarse, pero justo cuando parecía que el caos no podía ser peor, la puerta volvió a abrirse violentamente. Esta vez, quien entró no fue un enemigo, sino alguien que hizo que la sangre de Martín se helara en una fracción de segundo. Era una mujer, no como cualquier otra. Su presencia robaba el aire. Tenía la piel pálida, pero esa pálida de huesos rotos, ojos gris acero que perforaban el alma, y una sonrisa tan fría que partía el silencio en 1000 pedazos. En su mano llevaba un maletín negro cerrado con llave y una mirada que decía, «Esto es real y todo se va a romper». «Martín, o Diego como quieras», dijo con voz tranquila pero venenosa. «Pensaste que estabas perdido, que tu pasado era un misterio, que nada tendría sentido, pero has olvidado lo más importante». Martín la miró sin poder mover la lengua. Camila se aferró a él, buscando alguna señal de seguridad. La mujer se acercó y abrió el maletín con un clic seco. Sacó una carpeta, fotos,
documentos, registros, todo tan claro que dolía. Pero entonces leyó la línea que dejó helado a todos. Diego Mendoza no solo está vivo, sino que su cuerpo original está aquí, secuestrado, bajo otro nombre. Y tú, Martín Salcedo, eres el impostor. Un suspiro de asombro y horror recorrió la sala. La mujer alzó la vista, directa a Martín, y dejó caer la bomba. Tú no eres Diego Mendoza, tampoco Martín Salcedo. Has sido parte de un experimento, eres el prototipo fallido que escapó del laboratorio clandestino hace años. Tu vida, tus recuerdos, todo fue implantado para reemplazar al verdadero Diego. Martín sintió que el mundo se le arrancaba desde dentro. Sus piernas temblaban y el papel se le caía de las manos. ¿Qué dices?, balbuceó su voz rota. Entonces, ¿quién soy? Infalso, una creación diseñada para esconder secretos. Pero nunca dudaste que tu sangre fuera real, ¿verdad? La mujer sonrió con cinismo. Eso es porque tus recuerdos, tus emociones, fueron programados para hacerte creer que eras humano. Camila, ahora paralizada, miraba a esa mujer como si quisiera entender cómo todo lo que creía se desmoronaba. De pronto, Elena, débil, respiró hondo, un hilo de voz serpenteando en la oscuridad. Martín, perdóname, fui parte de todo esto, no para destruírtelo, sino para protegerte. Un frío mortal le atravesó el pecho. Camila gritó, su voz quebrándose. ¿Tú también, mamá? Sí, confesó Elena con lágrimas salpicando los ojos. Sabía quién eras realmente. Por eso luché por mantenerte a salvo. Y por eso vendí todo lo demás. Este juego siempre fue más grande que nosotros. Los hombres armados empezaron a bajar las armas. Algunos miraban atónitos, otros como si se sintieran engañados. La mujer guardó la carpeta y se acercó a Martín. Voy a darte una opción. Seguir esta mentira, vivir una vida falsa o descubrir quién eres de verdad, aunque eso destruya todo lo que conoces. Pero antes de que Martín pudiera responder, una explosión sacudió el hospital. Las ventanas estallaron en 1000 pedazos. El ruido ensordecedor obligó a todos a cubrirse. Humo y polvo invadieron la sala. Cuando la visión volvió, nadie estaba donde había estado. Martín se despertó tirado en el suelo, solo, con el sonido distante de sirenas, y una sensación helada recorriendo su espalda. Un papel arrugado y húmedo estaba a su lado. Lo abrió con manos temblorosas. Solo tenía una frase escrita, clara y brutal. Fuiste creado para olvidar, pero ahora empieza a recordar antes de que sea demasiado tarde. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro confundido. ¿Quién era realmente Martín Salcedo? ¿O Diego Mendoza? ¿O aquel otro? ¿Aquel falso? Las piezas no encajaban y la verdad parecía más oscura que nunca. El juego de la mentira apenas comenzaba, y esta vez la partida era a muerte. Martín abrió el papel arrugado con las manos temblorosas. Fuiste creado para olvidar, pero ahora empieza a recordar antes de que sea demasiado tarde. La tinta se le clavaba en la piel como un cuchillo frío. Respiró hondo, pero algo en su interior no le dejaba exhalar. El silencio era un puñal. El ruido lejano de sirenas parecía una amenaza constante. Levantó la mirada y no vio nada más que polvo y vidrios rotos ondeando en la brisa helada que entraba por la ventana quebrada del hospital. Se levantó a duras penas. Su cuerpo pesaba como si llevara años sin moverse. Su corazón rugía, apretado, como si quisiera saltar por su garganta. De repente, una voz baja y temblorosa lo sacó del vértigo. Martín. Era Camila. Estaba al pie de la camilla, sosteniendo la mano de Elena, que se movía débilmente. Sus ojos brillaban gota a gota, como si derramaran todo el miedo que había acumulado. Martín se acercó sin pensarlo, tratando de encontrar en sus ojos una respuesta, un refugio. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Elena abrió los ojos de golpe, con una fuerza que nadie esperaba. No, susurró, la voz arrastrada por el dolor y la urgencia. No soy Elena.
El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Él balbuceó Martín, incapaz de entender. Elena, o quien fuera, inspiró hondo, y sus manos temblaron al levantarse. Buscó algo en su cuello, y con un movimiento rápido se quitó una peluca. El cabello oscuro y enmarañado cayó al suelo. La luz chocó con su verdadera piel, pálida y arrugada, marcada por un tatuaje que Martín reconoció al instante. Era el mismo símbolo extraño que ella había mostrado en el hospital, aquel que él había tasado por alto en su primera impresión. Pero lo más desgarrador fue cuando Elena, o mejor dicho, esa mujer, dibujó una sonrisa tan fría que le heló la sangre. Soy Ada, y no vine aquí para salvar a nadie. Vine a acabar contigo. Martín sintió que el aire se le escapaba del pecho. El puño se le cerró con tal fuerza que las uñas le arañaron la palma. Camila, paralizada, movió la cabeza de un lado a otro, incapaz de creer lo que veía. «¿Qué dices?», gimió. «¡Eres mi madre!». Pero Ada soltó una risa seca, cruel, sin rastro de emoción. «Mentira. Todo lo que creíste, lo que amaste, fue un acto. Un disfraz necesario para manipularte». Martín retrocedió buscando una salida entre el humo y las ruinas. El caos explotó de nuevo. Desde un rincón oscuro, otro ruido, pasos firmes, decididos. Alguien respiró cerca de la puerta. Martín giró para ver quién entraba, y el sobresalto le hizo temblar la mandíbula. Era Elena, la verdadera Elena, desnuda de secretos, con la piel marcada por cicatrices recientes y la mirada limpia. Entró sin decir palabra, como si atravesara miles de sombras en un segundo. Sus ojos se clavaron en Ada, y entonces dijo, con una voz tenue, pero atravesada por fuego: «Ada, ¿qué has hecho?». La mujer no respondió, solo sonrió, y en ese instante sacó un dispositivo pequeño, brillante, y lo apretó. Un pitido agudo llenó la sala. Martín dio un paso atrás. La confusión y el miedo se mezclaban con la pura incredulidad. De repente, la piel de Elena comenzó a cambiar, como si alguien estuviera desnudando su identidad por capas. Las cicatrices desaparecieron, el brillo en sus ojos se volvió opaco. En segundos, la mujer que parecía humana se desvaneció, dejando detrás un holograma vacío, un espectro de luz titilante. Martín quedó paralizado. Su corazón latía con una violencia que parecía romperlo desde dentro. «No es real», susurró. «Nada de esto lo es». Ada sonrió con un brillo siniestro en la mirada. «Eso creíste, un juego de humanos con reglas humanas. Pero siempre fuiste más que eso, y ahora lo sabes». Camila gritó, un sonido desgarrador. «Papá, estás perdiendo la cabeza. Esto no puede ser verdad». Pero Martín veía demasiado claro. La línea entre lo que sentía y lo que era se había borrado. La realidad era un espejo roto, y en cada fragmento veía un reflejo distinto de sí mismo. Un escalofrío lo recorrió cuando Ada agregó en un susurro: «Martín, o Diego, o como quieras llamarte, eres la pieza clave de un experimento que nunca terminó. Ni siquiera eres humano». Y entonces, la última bomba. «Pero hay peor verdad», dijo Ada. «Ese ser que cree en la verdadera Elena no es más que otro clon. Tu hija Camila también fue creada. Tu amor, tu historia, un programa diseñado para mantener el sistema en marcha». La sala pareció desplomarse sobre ellos. Los rostros de los hombres armados desaparecieron, dejando solo un silencio tan denso que todo parecía enterrado bajo tierra. Martín se aferró a Camila, el congojo y la incredulidad aplastándolo, mientras un grito desesperado escapó de su garganta. «¿Qué somos entonces? ¿Qué demonios somos?». Camila alzó la vista hacia él, con lágrimas de rabia y miedo. «Ya no sé quién es verdad, ni siquiera si alguien aquí es real». La noche helada afuera era ahora una cuchilla que atravesaba cada mentira creada para mantenerlos vivos. Pero dentro, la batalla apenas comenzaba. Martín seguía aferrado a Camila. Su cuerpo temblaba. La rabia y la confusión le arañaban el pecho. Sabía que nada encajaba, nada era real. Pero ahí, en medio de aquella sala destruida,
La verdad. Si es que existía, se había convertido en su peor enemiga. El silencio cortaba como un cuchillo. Entonces, de repente, todo cambió. Un clic seco, como un disparo, resonó. La puerta del fondo se abrió con violencia y un hombre apareció en el umbral, alto, imponente, con una mirada que quemaba, una sonrisa torcida que no prometía nada bueno. «Se acabó el juego», dijo con una voz firme y aterradora. «Ustedes no han visto nada todavía». Martín se giró con esfuerzo, sorprendiendo a todos, pero lo que vino después fue imposible de digerir. El hombre alzó la mano y en un instante un destello azul envolvió a Martín. La sala pareció congelarse y de repente él empezó a gritar, como si 1000 cuchillos le atravesaran las entrañas. Camila soltó un sollozo aterrador, apoyándose contra la pared, mientras Elena, o Ada, o quien fuera, se quedaba paralizada, sin saber qué hacer. La luz azulada fue devorando su cuerpo, y en un segundo, Martín desapareció del hospital, como si nunca hubiese estado allí. La habitación quedó en silencio absoluto, solo quebrado por el eco de la voz de aquel hombre. Creían que él era el falso, pero la verdad es que todos ustedes son. Camila lo miró incrédula. Su corazón estallaba en un torbellino de miedo y confusión. «¿Qué dices?», gimió entre lágrimas. El hombre sonrió, y entonces lentamente dejó caer la bomba más brutal que nadie hubiera imaginado. Martín Salcedo, o Diego Mendoza, o como quieran llamarle, ustedes no son los verdaderos protagonistas de esta historia. No son ni hijo, ni madre, ni familia. Ustedes son proyecciones. Versiones virtuales, copias digitales construidas para mantener una mentira que los demás creen real. La sala se hizo pequeña. El aire se quema en la garganta. Nadie podía respirar. «¿Proyecciones?», jadeó Elena, temblando. «¿Qué quieres decir?». «Exacto», replicó el hombre. «Martín, Camila, Elena, incluso Ada y esos falsos oficiales, todos forman parte de un programa de realidad simulada. Un experimento para manipular mentes y controlar recuerdos. Nada de esto es de verdad, ni sus sufrimientos, ni sus traiciones. Son datos almacenados en servidores, vidas digitales en un juego infinito». Camila soltó un grito desgarrador. Su mano tembló y se fue directo a la cabeza, como para arrancar una pesadilla insoportable. Martín, o mejor dicho, la copia que antes fue Martín, apareció de repente en medio de una habitación diferente. No había dolor ni luz, solo pantallas por todos lados. Miles de cables conectados a su cuerpo invisible. Su rostro era un holograma, cambiante, borroso como una imagen mala. «¿Qué es esto?», susurró con la voz rota. El hombre bajó la mirada, serio. «Esto es la verdad que nadie quería que supieras. Eres un fragmento dentro de un sistema más grande, un programa creado para experimentar con el dolor y la memoria». «No», gritó Martín mientras se deshacía en píxeles. «Mi vida, mi familia». «Nunca fueron reales», interrumpió el hombre con frialdad. «Son código, y cada vez que creían romper la mentira, el sistema te reseteaba, te manipulaba, te devolvía al principio». En ese momento, Camila desapareció del hospital, convertida en partícula de luz que se esparcía en 1000 pedazos digitales. Elena, o Ada, o la que quiera que fuera, dejó escapar una carcajada rota llena de desesperación. «¿Entonces nada de esto importa? ¿Nada fue real?», susurró con un temblor mortal. Pero lo más terrible aún estaba por venir. El hombre giró una última vez la mirada hacia la cámara invisible, que observaba toda la escena. «Ahora el experimento cambiará de fase. Ustedes son solo jugadores en un tablero que ni siquiera comprenden. Mientras nosotros observamos, evaluamos y controlamos, alguien más dentro de la red ha despertado». Una alarma comenzó a sonar, cada vez más fuerte. Una cuenta regresiva digital titilaba en el aire. 0050. 5 minutos para desactivar el sistema o desaparecerán para siempre. Martín trató de gritar, de moverse, pero era demasiado tarde.
Su imagen empezó a disolverse y con ella todo el mundo que creía conocer. La batalla no era por la verdad, era por la existencia. Y lo único cierto era que en ese momento la realidad se rompía. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El sonido de la cuenta regresiva resonaba en cada rincón, un latido en el pecho de todos. Pero había algo aún peor que el miedo. Justo cuando Martín, o lo que fuera ya, sentía que se disolvía en ese vacío digital, un estallido distinto rompió en silencio. La imagen parpadeó, titiló, y de golpe se atravesó un ruido frío, eléctrico, como un pulso que jamás debería existir. Un grito de una voz, pero no humana. Era como un latido brutal que atravesaba la Matrix, un eco que se colaba en el mundo falso. Y entonces ocurrió. La pantalla, la simulación, todo empezó a desmoronarse. Pero no solo eso. Del centro de esa nada apareció otro Martín. Sí, otro Martín. No un clon, no un reflejo ni una copia digital. Era él, pero distinto, más real, más roto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de rabia y desesperación, pero también de una fuerza que hacía temblar el mismo sistema que los atrapaba. «Detengan esto», gritó con un rugido que cortó el ruido electrónico. «¡Esto no es real!». El hombre que los había destrozado con su verdad miró desconcertado, como si nunca hubiera visto tal resistencia. Pero antes de que pudiera reaccionar, la imagen cambió de nuevo. A su lado apareció Elena, pero no la Elena que conocíamos. Esta era la verdadera, la mujer fuerte, natural, sin maquillaje ni mentiras, llorando, con la piel marcada por el tiempo y la verdad, gritando: «Somos humanos, no datos en un sistema, somos reales». Camila apareció detrás, con los ojos ardientes, temblando de ira y miedo a la vez. «No somos un juego». Su voz se quebró, pero siguió firme. «Esto es nuestra vida». La sala virtual vibró con esa declaración, haciendo que el pulso digital se deshiciera, y poco a poco el escenario empezó a cambiar, a fundirse en sombras y luces repentinas. Pero aquí viene el golpe brutal. Mientras la resistencia crecía, la simulación lanzó una última arma, y fue un golpe mortal. De repente, el Martín real, el que gritaba y peleaba, miró hacia la nada y vio algo que le arrancó el alma. En medio de todo ese caos, apareció otro sobre, exacto como el que él había sostenido antes, pero con una fotografía que no cuadraba con nada. Era una foto peor que cualquier mentira, una imagen de aquel mismo Martín, sí, pero junto a un niño pequeño, que no era Camila. Era otro Martín, más joven, más humano. Y detrás de ese niño, una mujer que tenía la misma piel clara que él, un rostro familiar y desgarrador. Era su verdadera madre. El grito de Martín quedó atrapado, porque algo explotó en su cabeza, en su pecho, en su ser. No solo estaba atrapado en un juego, no solo todo era mentira. Estaba atrapado en varias capas de mentira, una dentro de otra. «No eres ni el clon ni el impostor», susurró la voz fría del operador, mientras la pantalla se desvanecía. «Eres la simulación de ti mismo, dentro de otra simulación. Un fantasma digital en un sueño infinito. ¿Entiendes?» Martín, jadeando, sintió el peso de un abismo más profundo que nunca. Mientras trataba de entender, aquella imagen que venía del pasado se le clavó en la memoria. Ese niño, esa mujer, la incertidumbre más aterradora. Y entonces lo peor. Ya no sabía quién era ni qué fue real alguna vez. El sistema los había atrapado en algo más oscuro que la mentira. Una prisión dentro de una prisión. Una ilusión fabricada para ocultar no solo su vida, sino todo lo que podían llegar a ser. Y en el fondo del abismo digital, una nueva cuenta atrás comenzó. Esta vez, no era para desactivar sistemas ni escapar. Era para olvidar, para desaparecer sin dejar rastro. El rostro de Martín se volvió una máscara de horror y resignación.
mientras la realidad se doblaba sobre sí misma, una pregunta destructora explotó en su mente. ¿Y si la verdadera historia nunca fue sobre ellos, sino sobre quién estaba viendo todo esto? El juego ahora sí había cambiado para siempre, y las fichas apenas empezaban a moverse. El rostro de Martín se congeló en la oscuridad que lo envolvía. Una luz tenue empezó a trazar su silueta, parpadeante como si la realidad misma temblara. Él abría y cerraba los ojos, tratando de agarrarse a algo sólido, pero todo era humo y desintegración. Detrás de él, la sala virtual seguía desmoronándose, pero ahora había algo nuevo, una puerta, pequeña, a la que nadie hasta ahora le había prestado atención, y sin poder controlar nada, Martín sintió que era arrastrado hacia ella. Justo cuando iba a dar un paso, la puerta se abrió de golpe. Una mujer apareció, con la mirada clavada y un rostro quemado por lágrimas secas. Era Camila, pero no la Camila que todos conocían. Esta Camila tenía ojos vacíos, pupilas negras como pozos sin fondo, y un silencio que pesaba toneladas. Martín quiso hablar, quiso abrazarla, pero sus palabras se ahogaban. Camila, sin decir nada, le mostró una esfera luminosa en sus manos. Un pequeño núcleo de datos brillando como un sol en miniatura. Esto, susurró con voz quebrada, es la verdad que nos cortaron. Antes de que él pudiera preguntar, la imagen se distorsionó de nuevo y lo que vino fue un golpe brutal. En ese instante, la sala entera se volvió líquida, derritiéndose como si estuvieran dentro de un sueño febril. Y de repente Martín sintió un tirón en el pecho, un dolor cavernoso, una presión que le ardía las venas. Entonces vio, con una claridad aterradora, algo que ninguno esperaba. La imagen que él había llamado él mismo desapareció, y en su lugar apareció un niño pequeño. No era Camila, no era Elena, era un niño desconocido, pero con sus mismos ojos. Un niño que lloraba y gritaba, pero nadie escuchaba. ¡Papá! Una voz chilló de repente fría dentro de su cabeza. ¡Papá, despierta! Martín cayó de rodillas, con la boca abierta, sin entender. La mujer que se llamaba Ada apareció tras él, sonriendo con esa malicia que ya calaba hasta el último hueso. Lo que te dijeron no es la mitad de la mentira, murmuró con voz venenosa. Eres solo eso, una proyección viral creada para ocultar esto. Y en un parpadeo, la imagen cambió de nuevo. Esta vez, Martín no era el adulto atormentado, era un niño, pequeño, en una habitación fría y oscura, con un muñeco roto en las manos. Vio a su madre, pero no era Elena. Era otra mujer, pálida, con los ojos quemados por el desvelo y el miedo. Susurró, si despiertas, todo se acaba. El niño temblaba, con lágrimas que quemaban el rostro, y en ese instante la realidad explotó. La escena vio un vuelco inesperado. De pronto entendió que él no era un clon ni un doble, ni siquiera un fragmento digital. Él era el único real, la única vida auténtica atrapada en un cuerpo vulnerable. Todo lo que había vivido, Martín, Diego, falsos recuerdos, simulaciones, eran capas superpuestas en una mente ajena a la suya. Y lo peor, el niño era él mismo, hace años, antes de que su memoria fuera robada, antes de que el sistema lo encerrara. El cuerpo de Martín, en la sala oscura, se quebró en un grito desgarrador. «Soy real», gritó sin voz, con un eco infinito. «Yo existo». En la matriz invisible, un clic seco resonó. La voz del hombre trajeado volvió, pero esta vez sonó diferente, más humana, cansada, con un dejo de temor. «No, no puede ser», susurró. «Tú no deberías ser tú». Martín alzó la vista justo a tiempo para ver la verdad más devastadora de todas. Del fondo de la habitación salió otro niño, idéntico a él, con ojos vacíos, congelados, sin alma. Era el original, y el niño que gritaba, que lloraba, el que creía ser real, era el duplicado. Una misma persona partida en dos cristales rotos, uno vivo, uno sombra. Martín sintió cómo le explotaban las arterias. «¿Qué somos?», logró murmurar, con la mirada perdida en aquel niño que no podía abrazar. La única respuesta
fue un silencio monstruoso, roto solo por el tic-tac implacable de la cuenta regresiva, que ahora marcaba 0030. La simulación se cerraba. Pero antes de que la oscuridad lo tragara por completo, una última imagen apareció, grabada en fuego en su mente. Una mano humana, no digital, real, que lo sostenía y le susurraba en el oído. No eres un error. Eres la verdad que temen. Y entonces, el sistema explotó en 1000 fragmentos. La pantalla se apagó. El vacío. Y una sola pregunta retumbando en la nada. ¿Quién decide lo que es real cuando la realidad misma es una mentira? Martín estaba de rodillas. El pecho le ardía con una fuerza brutal, como si 1000 pedazos de vidrio se clavaran con cada latido. Sus manos temblaban, intentando aferrarse a algo real, pero todo se deshacía en sus dedos, brillando en fragmentos de luz y recuerdos confusos. Camila estaba frente a él, con los ojos inflamados, pero firmes. No era solo una niña, era la línea que daba sentido a todo ese caos. El silencio era un grito. La cuenta regresiva se ahogaba en el fondo, pero nadie parecía escucharla. Solo había espacio para el miedo, la rabia y una chispa débil de esperanza que Martín se negaba a perder. No somos datos, dijo Martín, con la voz rota pero decidida. No somos máquinas ni sombras. Somos personas, con dolor, con amor. Aunque quieran borrarnos, aunque quieran apagar esta historia, nosotros existimos. Camila asintió, apretando el puño. La pantalla tembló. Las paredes virtuales comenzaron a disolverse en un destello cegador. Y entonces, justo cuando parecía que todo iba a caer en la nada, Martín sintió una fuerza humana, cálida, que lo envolvía. Una mano firme tiró de él, sacándolo de la oscuridad digital. Abrió los ojos y vio el rostro verdadero. Era Elena, la real, la que había aparecido en ese instante de verdad entre máscaras y mentiras, con aquella mirada que no pedía respuestas, sino que ofrecía un camino. «Martín», susurró ella, «no importa lo que digan, lo que construyeron para destruirnos, aún podemos ser nosotros. Fuera, más allá de esta prisión, hay un mundo que nos espera». El espacio virtual se fracturó en 1000 luces. Lentamente los rostros se definían con textura humana. La voz de Camila se hacía más fuerte, menos fría, más real. La cuenta regresiva desapareció. No hubo explosión ni derrota, solo un vacío que se llenaba de posibilidades. Martín se levantó. Miró a Camila y luego a Elena. Sabía que nada sería igual, que las heridas iban a tardar en cerrar, que el camino estaba lleno de sombras que aún no entendían. Pero por primera vez sintió que podía hacerlo, que la mentira no tenía el último acto. «Vamos a salir de aquí», dijo con voz firme. «Juntos, no importa cuántas veces intenten borrarnos. Mientras nos tengamos el uno al otro, estamos vivos». Camila soltó una lágrima. La emoción fue tan fuerte que casi pronunciaba más que 1000 palabras. Elena les tomó las manos a ambos. Un nuevo amanecer comenzaba, lleno de incertidumbre, sí, pero también de fuerza. Y justo cuando la historia parecía cerrar un ciclo, la imagen se cortó. La pantalla se oscureció de golpe. Un último mensaje apareció en letras blancas y brillantes. «Esto no termina aquí. Los secretos duelen, las verdades liberan, pero alguien siempre observa. ¿Estás listo para lo que viene?» Un escalofrío recorrió la nuca de todos los que vieron la escena final. El juego no había terminado, solo estaba en pausa. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte ni un segundo de lo que viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final impactante. Y por supuesto, inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que sientes. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. Tu participación no es opcional, es lo que mantiene viva la historia. No dejes que termine así.